Este ejercicio que vamos a resolver ahora, este ejercicio 15, es un ejercicio muy completo. Es un ejercicio muy completo porque nos piden la continuidad, por un lado, de una función definida a trozos en la que aparece una función exponencial y por otro lado nos piden las asíntotas de una función que es definida a trozos. Es decir, vamos a ver cómo se hace, puesto que, como digo, es un ejercicio interesante. Vamos a empezar con el apartado A, que es el apartado correspondiente a la continuidad. Vamos a ver los trozos, ¿no? El primer trozo es la función exponencial. La función exponencial, si recordáis cuando veíamos los dominios, al igual que las funciones polinómicas, es continua en todo su dominio, es decir, no nos da problemas. Sin embargo, el segundo trozo es una función racional. Una función racional no es continua cuando el denominador es 0. Igualemos el denominador a 0. X menos 2 igual a 0, luego x igual a 2. ¿X igual a 2 está dentro del dominio del trozo? Sí, puesto que en el segundo trozo lo que vamos a meter son los valores mayores o iguales que 0. Luego ya sabemos que f de x no es continua en x igual a 2. Ya sé que no es continua en el 2. En todos los demás puntos los trozos sí son continuas. Ahora habrá que estudiar en el punto de cambio. Es decir, habrá que estudiar la continuidad en el punto en el que se cambia de un trozo a otro, es decir, habrá que estudiar la continuidad en x igual a 0. En este punto podrá ser o no ser continua. Ahora habrá que calcular los tres valores que calculamos siempre. F de 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. F de 0, el trozo donde meteré el 0, pues en este caso será 0 partido de 0 menos 2 al cuadrado más 1. Pues esto toma el valor 1. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Eso es el límite cuando x tiende a 0 del lugar donde metería valores un poquitín más pequeños que 0, es decir, en el primer trozo. En este caso esto queda e elevado a 0, que también da 1. ¿Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? Ese es el límite cuando x tiende a 0 del segundo trozo, es decir, del x cubo partido del x menos 2 al cuadrado más 1. Y en este caso esto queda, de nuevo, 0 más 1, que es 1. Como estos tres valores son iguales, es decir, como f de 0 coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, que coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, lo que sé es que f de x es continua en x igual a 0. Luego, ya sé que la función es continua en x igual a 0, que es el punto de cambio, y además será continua en todos los demás puntos excepto el 2. ¿Cuál es, por tanto, la conclusión del apartado A? Conclusión. ¿Dónde esta función es continua? Pues esta función es continua, f de x es continua en todos los números excepto el que no era continua, que es el 2. Con esto ya tengo vista el apartado A. Vamos ahora a ver el apartado B, es decir, vamos a ver las asíntotas de esta función. Apartado B. Entonces, para ver las asíntotas de esta función, empecemos viendo las asíntotas verticales. Hay que ver las asíntotas verticales de los dos trozos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la función exponencial, que es el primer trozo, no tiene asíntotas verticales. Por tanto, no procede calcularlas. Habrá que calcular las asíntotas verticales del segundo trozo, que es la función racional que tenemos ahí. El candidato es el punto que anula el denominador, que es el que hemos calculado antes. Es el x menos 2 igual a 0, x igual a 2. X igual a 2 es candidato a asíntota vertical. Habrá que calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función. Y si da una determinación k partido por 0, pues entonces será asíntota vertical. Es decir, habrá que calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cubo partido de x menos 2 al cuadrado más 1. Habrá que desarrollar esta expresión y lo que queda es el límite cuando x tiende a 2 y hacemos mínimo común múltiplo, x menos 2 al cuadrado
y lo que nos quedará es x cubo más x menos 2 al cuadrado. Entonces, sustituyo el valor 2 en esta expresión y lo que nos queda es 2 al cubo, que es 8, más, en este caso, 0 partido de 0. Es decir, que lo que me queda es 8 partido por 0, que es la indeterminación que produce la asíntota vertical. Por tanto, en efecto es una asíntota vertical. Habrá que calcular los límites laterales en esa asíntota vertical. Es decir, habrá que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha para observar si da más infinito o si da menos infinito. Pues habrá que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de el x cubo partido de x menos 2 al cuadrado más 1 y habrá que calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha del x cubo partido de x menos 2 al cuadrado más 1. Si observáis, el denominador siempre va a dar positivo en ambos límites porque es un cuadrado, y luego los cuadrados siempre dan positivos. Arriba es un número poquito más pequeño que 2, 1,99 al cubo es positivo también. Aquí un poquito más grande que 2, 2,01 al cubo también es positivo. En este caso da positivo, más infinito y más infinito. Los dos límites laterales dan igual, más infinito, que no nos había ocurrido, yo creo, hasta ahora en ningún ejercicio, pero puede ocurrir. Los límites laterales pueden tomar el mismo valor. En este caso diremos que x igual a 2 es asíntota vertical. Vamos pues a calcular asíntotas verticales, ya no hay más. Habrá que calcular ahora la asíntota o asíntotas horizontales. Hay que calcular dos límites, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función y el límite cuando x tiende a infinito de la función. En este caso sí que hay que calcular los dos, puesto que es una función definida a trozos. El límite cuando x tiende a menos infinito, hay que cogerlo del primer trozo, es decir, del e elevado a x. Límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a x. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito y donde pone x pongo menos x, e elevado a menos x. Si yo elevo e, que es 2, algo, 2,70 y pico me parece, a un número negativo muy grande, por ejemplo, e elevado a menos 100, veréis que eso tiende a 0. Este límite es 0 y gracias a eso lo que tenemos es que y igual a 0 es asíntota horizontal por la izquierda. Ya sé que por la izquierda no va a tener oblicua, puesto que va a tener horizontal. Vamos a ver si tiene ahora horizontal por la derecha. Límite cuando x tiende a infinito de x al cubo partido de x menos 2 al cuadrado más 1. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de x cubo más x menos 2 al cuadrado partido de x menos 2 al cuadrado. Si queréis podemos desarrollar la igualdad notable. Límite cuando x tiende a infinito de x cubo más x cuadrado menos 4x más 4 y abajo x cuadrado menos 4x más 4. Nos damos cuenta que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, por tanto sabemos que el límite va a dar infinito y no existe, por tanto, asíntota horizontal por la derecha. Luego resulta que, de momento, tenemos una vertical en el x igual a 2 y tenemos una horizontal por la izquierda en y igual a 0. Habrá ahora que calcular la asíntota oblicua. La asíntota oblicua solo la calcularé por la derecha, puesto por la izquierda ya sé que tiene horizontal. Es decir, la asíntota oblicua será algo de la forma igual a mx más n, donde m es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. La función era esta que tenemos aquí, es decir, la función es x cubo más x cuadrado menos 4x más 4, y si la parto por x, multiplico el denominador que ya tenía y me quedará x cubo
menos 4x cuadrado más 4x. Los grados son iguales, luego el límite valdrá el cociente de los coeficientes de las x de mayor exponente. 1 entre 1, 1. La m de esta asíntota oblicua es 1. ¿Cuánto valdrá la n? Pues la n es el límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Cuál es la función? Pues ya operada con respecto a la igualdad notable, es decir, la x cubo más x cuadrado menos x cuadrado más 4 partido de x cuadrado menos 4x más 4 menos la m por la x, es decir, menos x. Esto queda el límite cuando x tiende a infinito de x cubo más x cuadrado menos 4x más 4 menos x cuadrado más 4x menos 4. Todo ello partido de x cuadrado menos 4x más 4. ¿Qué se va aquí? Pues aquí se van expresiones. El menos 4x se va con el más 4x. El más 4 se va con el menos 4. Y el menos x cuadrado se va con el x cuadrado, ¿no? Entonces, lo que en este caso hay, perdón, hay un error en los cálculos de esta parte, al hacer mínimo común múltiplo, no he hecho bien el mínimo común múltiplo, el denominador es x al cuadrado menos 4x más 4 y el numerador es lo que ya teníamos, que es el x cubo más x cuadrado menos 4x más 4 y ahora el x multiplicado por el x al cuadrado, eso es menos x cubo, el menos 4x por el x es el menos 4x cuadrado y 4 por x es en este caso es menos por menos más 4x cuadrado y en este caso queda menos 4x. Había tenido ahí un error de cuentas. ¿Qué se va? No se va tanto como parecía, se va solamente el x cubo con el x cubo y entonces lo que este límite queda es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado y 4x cuadrado son 5x cuadrado. En x pues tengo menos 4x menos 4x menos 8x y términos independientes pues tengo solo un más 4 más 4. Todo ello partido del x cuadrado menos 4x más 4. Este límite, como el grado del numerador y del denominador es igual, tiene como valor el cociente de los coeficientes de mayor exponente, 5 entre 1, 5. Luego, por tanto, la n vale 5. La n vale 5, la m vale 1, y lo que sabemos, por tanto, es que la y igual a x más 5 es asíntota oblicua por la derecha. Luego, ¿cuál es la conclusión de este ejercicio? ¿Cuál es la conclusión de cuáles son las asíntotas? Pues, como vemos, puedo ponerla aquí abajo, la conclusión es que esta función tiene en x igual a 2 una asíntota vertical, tiene en y igual a 0 una asíntota horizontal por la izquierda y tiene en y igual a x más 5 una asíntota horizontal, perdón, oblicua por la derecha. Esto es un ejercicio como el que avisé que podía pasar. Una función que cuando calculamos las asíntotas tiene horizontal y oblicua. Fijaros que en las racionales esto no podía ocurrir. Si tenía horizontal, no tenía oblicua. Esta tiene una horizontal y una oblicua. Claro, tiene una horizontal por la izquierda, correspondiente al trozo de la izquierda, y tiene una oblicua por la derecha, correspondiente al trozo de la derecha. Por tanto, la conclusión de este ejercicio es que esta función era continua en todos los valores menos el 2 y que tiene tres asíntotas, una vertical en el 2, una horizontal por la izquierda en el 0 y una oblicua por la derecha en el x más 5.